bueno, ¿qué les parece si nos vamos a al nado sincronizado de los chayoteros? Porque pues la de Radio Fórmula que le pregunta al presidente, otra vez lo de Gatell, que se está equivocando según ella, que está dando cifras equivocadas y que le está echando la culpa a todo mundo. O sea, el nado sincronizado que llevaba la pregunta seguramente ahí de Radio Fórmula, que están Pepe Cárdenas, está Ciro Gómez Leiva, está López Dóriga, los Alebrijes y todos ellos que bueno, pues ahí están, familia. Qué bueno que ya no los ven porque nos hacen perder el tiempo con sus cosas y sus comentarios. Vamos a escuchar el nado sincronizado que llevó la de Radio Fórmula. Aquí la tenemos. Y bueno, pues cómo le vuelve a decir al presidente, pues cómo le va a decir que no, si el presidente ya ha estado respaldando al doctor Gatell en todos los sentidos, y pues aquí se lo ratifica a la de Radio Fórmula, que iba con su nado sincronizado. Aquí está. ¿Qué ver? Con la intención de abonar, ¿verdad? Y colaborar con el que se limpie más de corrupción todo lo que usted dice. Gracias, señor presidente. Sí, muy bien. Adelante, Rosada. Gracias, presidente. Buenos días. Preguntarle sobre el tema de la pandemia. El viernes el doctor Gatell empezó su informe técnico diciendo que era un mensaje de preocupación, sobre todo porque el desconfinamiento en algunos estados o municipios se ha dado quizá no de la manera ordenada como debería ser. Además, no se pudo actualizar el semáforo, dijo el doctor Gatell, por falta de información de los estados actualizada. Usted ayer decía que la pandemia va bajando, que son 9 los estados que preocupan. Preguntarle, ¿cuáles son los estados que no están proporcionando la información para que se pueda actualizar este semáforo? ¿Qué está pasando con la coordinación? Y si hay preocupación también por este desconfinamiento, si no es tan ordenado. Bueno, yo puedo comentar, como lo expresé ayer, que en medio de la pandemia y la tragedia que significa, sobre todo por la pérdida de vidas humanas, porque eso es muy doloroso, enterarnos de amigos, incluso familiares que pierden la vida en medio de toda esta situación tan lamentable, pues estamos trabajando todos los días para enfrentar la pandemia y se está haciendo con profesionalismo, con honestidad, con responsabilidad. Y desde el principio, nuestros adversarios se metieron en este asunto con el propósito de hacernos daño políticamente. Entonces tenemos que enfrentar la pandemia, que es lo que más importa, y al mismo tiempo la desinformación, el amarillismo de algunos medios de información que tienen diferencias con nosotros, ya sea porque son voceros del conservadurismo o porque ya no tienen el mismo trato de antes. Dicen que lo que no suena lógico suena metálico. Le volvió a soltar a los medios chayoteros buitres, ¿no? Que nada más están queriendo distorsionar, y ya vimos, familia, que sí, o sea, están detrás del dinero, de las audiencias, pero ya se les acabaron, pues ni hablar, ellos cavaron su propia tumba. Entonces el presidente les volvió a remeter. Dicen que lo que no suena lógico suena metálico.
Entonces, tenemos que estarlos enfrentando y la han emprendido contra el doctor Hugo López-Gatell, que es un profesional de primer orden. De ahí, el que quieran distorsionar las cosas, el Reforma, pero también el Financiero, diciendo que hay más muertos en México que en Francia y que en Italia. Los dos periódicos. Pues son verdades a media y verdades a medias a veces son mentiras completas. ¿Cómo se va a comparar la población de Francia, de Italia, con la población de México? Tenemos alrededor del doble, un poco más de población, pero así se presenta la información en las primeras planas, porque quieren afectarnos políticamente. En el caso del Reforma, pues es el boletín del conservadurismo en México. Boletín del conservadurismo en México, dice el Reforma. Y el Financiero, pues también, ¿no? Igual. Vean los columnistas del Financiero, la mayoría salinistas, que siempre han tenido diferencias con nosotros. Ahí está Pablo Iriar, que yo les comentaba que tenemos diferencias desde 1988, porque lo enviaron a Tabasco cuando yo era candidato a hacer unas crónicas en contra nuestra. Luego con Salinas, fíjense, primero periodista, y luego con Salinas, creo que director del Nacional, del periódico oficial de Salinas, del gobierno de Salinas. Riva Palacio igual, ¿no? ¿Y saben a qué llegó Pablo Iriar? A cerrar el periódico. O sea, lo echó a perder. ¿Cómo se puede decir un periodista cuando te dan todo para que te pongas a trabajar y en lugar de crecer ese periódico, lo cierras? Hizo todo para que lo cerrara. Luego llegó Marta Cabrera porque él se fue a presidencia o no sé, a abrir otro periódico, porque a eso se dedicaban, como pues jalaban de ahí presupuesto, y cerró el Nacional, familia. Se fueron a pique, le cambiaron el formato y pues se fue a pique. Entonces, pues ¿cómo crees un periodista que echa a perder un periódico, que lo cierra, que lo tumba? O sea, entonces, y se dice periodista, y ahí siguen todavía, familia, no hombre, como buitres en el Financiero. Y sí, lo mandó Salinas, mandó rescatar el Financiero, y también está ahí Riva Palacio. Les digo que el Financiero lo reestructuró la deuda Pedro Aspe junto con Luis Videgaray, entonces no dudo que a lo mejor sí ya salga dentro de pronto que es de Salinas o de Pedro Aspe, es el mismo grupo. Vamos a seguir escuchando al presidente. Del periódico oficial de Salinas, del gobierno de Salinas. Riva Palacio igual, ¿no? Creo que fue director del periódico El Nacional. Ahí están, en el Financiero. Riva Palacio fue hasta director de Notimex. Imagínense, familia. Ahí con todas esas ratas de presidentes.
tenemos que enfrentar a todos esos columnistas que pertenecen al antiguo régimen. Claro, tienen todo su derecho a manifestarse y no va a haber censura para nadie. Pero no me puedo quedar callado, tengo que utilizar mi derecho de réplica porque le tengo que informar a la gente por qué esas opiniones. Porque no estamos hablando de un periodismo objetivo, profesional, independiente. No saben de eso. Honesto. Honesto. Estamos hablando de un periodismo tendencioso. Baste con ver, analizar. Si tienen una columna diaria a la semana, ¿cuántas columnas nos dedican? La mayoría. Es un día sí y el otro también. No hay otros temas, nada. Es estar cuestionando constantemente.